grabar para que quede la clase grabada. Entonces, como les decía, la clase de hoy la vamos a dedicar a revisar los dos ejercicios de conciliación bancaria y si nos queda un poco de tiempo, vamos a revisar el tema de las letras de cambio para mañana comenzar a realizar ejercitaciones y también pasar un poco de teoría en relación al factoring. Voy a compartir porque las tengo acá con los datos y vamos a ir recordando algunos aspectos. Este es el ejercicio, este es el número 1, donde estaba el mayor contable de la cuenta corriente del Banco Chile del mes de agosto y también tenemos la cartola. ¿Ya? Entonces vamos a ir haciendo algunas cosas aquí. Vamos a achicar un poco esto. Y algunos recordatorios. Ya. Recordar. Vamos a recordar que una conciliación bancaria es una revisión de los cargos y abonos realizados por la empresa y el banco. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que pensar, que este trabajo que vamos a hacer se considera como un mecanismo de control del dinero que está depositado en cuenta corriente bancaria. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar cargos que solo ha realizado la empresa, abonos que solo, mire, ya me dio falta de ortografía, que solo ha realizado la empresa, y por otro lado también cargos que solo ha realizado el banco y abonos que solo ha realizado el banco. Entonces, nosotros tenemos 6 consideraciones aquí. Saldos. Primero tenemos el saldo de la cuenta de mayor contable de la empresa y el saldo de la cartola bancaria del banco. Entonces, como uno visualiza esto, uno dice, entonces hay operaciones que solo van a depender del banco y hay otras operaciones que solo van a depender de la empresa. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro, y es lo que habíamos estado recordando, que la cuenta banco nace a partir, voy a poner aquí cuenta corriente. Esta cuenta corriente nace a partir de la generación de depósitos que se van desde caja salida a este banco, a esta institución financiera. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar, vamos a poner el apellido Banco Chile para que... Tenemos que pensar que siempre van a haber operaciones que van a depender del accionar de la empresa o del banco. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a tener esta cuenta corriente, vamos a tener un saldo, siempre, la mayoría de las veces el saldo es deudor, porque la empresa no puede gastar más del dinero que tiene en cuenta corriente, pero sí sabemos que está la posibilidad del uso de una línea de crédito o una tarjeta de crédito. Y por otro lado, vamos a tener también
la cartola bancaria, que están los cargos y los abonos, y también vamos a tener un saldo de ella. Entonces, recordando que esto lo lleva la empresa y esta cartola la lleva el banco. Entonces, esas son consideraciones que nosotros tendríamos que tener en el minuto en que vamos a hacer la revisión, que hay cargos y abonos que realiza la empresa, hay cargos y abonos que realiza el banco, hay cargos y abonos que pueden realizar ambos, y eso es importante visualizar. Entonces, cuando uno revisa, tenemos a la mano el mayor contable que me está diciendo que el saldo, tenemos dos saldos aquí, que el saldo inicial son 6.759.000, este es el saldo inicial, y tiene un saldo final de 7.604.975. ¿Ya? Y por otro lado, el banco tiene un saldo inicial, voy a la cartola, de 7.206.600 y un saldo final de 10.819.325. Entonces nosotros vamos a comenzar a trabajar a partir de los saldos finales. Ya sabemos que el banco tiene una diferencia. Uno puede decir, bueno, el banco tiene más dinero disponible o en cuenta corriente que la empresa. Tenemos una diferencia de 3.214.350. Y es esa la diferencia que hay que buscar. Entonces, nuestro objetivo con el ejercicio va a ser encontrar las diferencias que ocasionan los saldos finales de la cuenta corriente y de la cartola. ¿Ya? Ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que utilicemos el método de los saldos encontrados, donde podíamos partir desde el saldo de la cartola bancaria más menos cargos realizados por el banco y no la empresa, más menos abonos realizados por la empresa y no por el banco. Y con esta fórmula matemática íbamos a llegar desde el saldo de la cartola a el saldo final de la cuenta contable. ¿Ya? O bien podíamos hacerlo a la inversa, comenzar con el saldo de la cuenta mayor y ahí restábamos los cargos y sumábamos los abonos. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a eso? Vamos a confrontar este mayor con esta cartola bancaria. Entonces lo que hay que hacer es fijarse en aquellas cosas que son distintas. Ya. ¿Hay alguien que haya hecho el ejercicio y que pueda mostrar si efectivamente chequeó aquellos puntos que coinciden y aquellos que no coinciden? ¿O revisamos la propuesta de resolución? Entonces, yo puedo ir revisando
partida por partida. Aquí dice que el 3 de agosto se emite el cheque 50-27-0 para pagar los proveedores de 59.000. Entonces voy a la cartola y busco el cheque y lo encuentro acá. Ya vamos a colocar este color amarillo para las cosas que coinciden. Es decir, el proveedor al que le entregamos el cheque lo cobró. Es decir, ahí no tenemos diferencia. El 4 de agosto hay el 50-27-01 que se lo pagamos a un trabajador como anticipo de sueldo. Busquemos. 50-27-01. No lo encontramos. ¿Se dan cuenta que no se encuentra el 50-27-01? Ya. Entonces, nosotros habíamos dicho que acá le íbamos a poner un signo de interrogación. ¿Cierto? A este le vamos a poner un signo de interrogación porque ya tenemos un cargo que realizó la empresa y no realizó el banco. Y así sucesivamente. Después el cheque 50-27-02, que se lo pasamos a un acreedor, vamos a buscarlo, 50-27-002. Tampoco lo encontramos. Entonces, eso también lo colocamos con una interrogante. Otro cargo, perdón, otro abono que hizo la empresa y no lo realizó el banco. El 50-703 por pago de imposiciones, ese sí lo vi. 50-703 aquí está. Y también está. Lo otro que yo me tengo que fijar, si bien es el mismo cargo, es el mismo abono, me tengo que fijar que sea la misma cantidad, 245.789. Coincidimos. Ya, seguimos. El 704 está anulado. Lo revisamos por si acaso acá, si es que está cobrado. No, no aparece. Ya. Después está el 705 de pagos de impuestos. Acá está el 705 de pagos de impuestos, 359.781, la misma cantidad. Después tenemos un depósito de un cliente, 0.45 por 745.965. Aquí está el depósito en efectivo del cliente y por la misma cantidad. Bien, hasta ahí vamos bien. Ya vamos a ver qué vamos a hacer con las diferencias. Después hay un traspaso de la cuenta de Banco Estado por 964.230, que está también coincidente y que está acá. Ya. Una vez que yo he realizado eso, veo todos los cargos y todos los abonos que realizó la empresa. Tenemos 1, 2, 3 abonos que realizó la empresa y también los realizó el banco. Tenemos 2 abonos que realizó la empresa, pero no realizó el banco. Y no tendríamos más que revisar la cuenta corriente. Ahora, si me voy al banco, me encuentro con que hay una cuota de préstamo. Entonces aquí tengo un cargo que realizó el banco y no lo realizó la empresa. Vamos a cambiar este para acá. Acá tengo otro cargo que realizó el banco y no lo realizó la empresa, que es un cheque cobrado por caja, que es el 50-2699. Lo más probable es del ejercicio anterior, porque si ustedes se fijan, los de ahora comenzaban en 700. Después hay un pago automático de tarjeta, que tampoco lo tiene considerado. No sé por qué no se me pone rojo. Ya. Después, este pago de...
Ya se quedó pegado. Y tenemos, dice, regulariza cargo erróneo por 12.400, que tampoco lo tiene la empresa. Vamos a colocar en rojo. Y hay una cobranza de una letra, que es un abono que realizó el banco y no la empresa. ¿Ya? Entonces, esto es lo primero que yo tengo que hacer. Tengo que visualizar aquellas cosas que realiza el banco y realiza la empresa en forma conjunta, aquellos cargos y abonos que solo realiza la empresa y no realiza el banco, y aquellos cargos y abonos que solo realiza el banco y no realiza la empresa. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos, a través del método de los saldos encontrados, hacer la primera conciliación. Entonces, veamos. Vamos a partir del saldo del mayor. Si partimos del saldo del mayor, va a significar que los cargos los vamos a restar y los abonos los vamos a sumar. ¿Por qué hacíamos eso? Porque al confrontar una cuenta de activo que es de la empresa con una cuenta de pasivo que es del banco, un cargo para la empresa es una sumatoria, es algo positivo, y para el banco sería algo que resta negativo. Y viceversa con el tema de los abonos de la empresa con los abonos del banco. Veamos. El saldo según el mayor, nosotros teníamos acá 7.604.975. Después dice, réstele los cargos de la empresa no registrado por el banco. Veamos. Perdón, aquí. Si yo voy acá, reviso los cargos, no hay ningún cargo que haya realizado la empresa y no el banco. Es decir, todos los cargos que realizó la empresa están realizados en el banco. Entonces, por eso dice 0. Después le suman los abonos de la empresa no registrados por el banco. Y ya vimos que eran 2 abonos. El giro del cheque 701 y el giro del cheque 702, anticipo de sueldo y pago de acreedores. Aquí está el cheque 701 y el cheque 702 y hago la sumatoria y me da 199.650 que debo sumar a este saldo. Ya. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Ya. La única que me confundí un poquito al principio es 0 porque en el Aquí en el lado de cargo no existe, no tiene ninguno. no tiene ninguna diferencia. Porque lo único que eran 2 y eso está saldado y el saldo inicial no se cuenta. Y el saldo inicial después lo vamos a cuadrar. ¿Ya? Ya. Ya, pero si tú te fijas aquí en los cargos, los 2 cargos que hizo la empresa los hizo el banco. Por lo tanto, no hay cargos que haya realizado solo la empresa. Ya, vamos de nuevo ahora. Ahora me voy a ir para el lado del banco. Voy a ir a revisar la cartola, qué cosas registró el banco y no la empresa. Veamos. Aquí yo tengo 1, 2, 3 cargos, ¿cierto?, que realizó la empresa y no los tiene, o sea, que realizó el banco y no los tiene considerado la empresa. ¿Dónde está? Aquí, cuota del préstamo y pago de la tarjeta. ¿Por qué no me aparece este? ¿Porque lo cobró la caja? Porque dice cheque cobrado por caja, ¿ya? Pero fíjense en el número. ¿Qué les dije yo? Que este número correlativo es este cheque es del mes de julio. Si bien no lo dice allí, pero por la correlación de los cheques, en agosto yo empecé con el 700 y este 699 es del mes anterior. Y además que yo tengo una diferencia en lo que me dijo Bairo, en los saldos iniciales.
¿Sí o no? ¿Tengo una diferencia en los saldos iniciales? Entendí, profe. ¿Cómo era lo del cheque? Ya. Este cheque, fíjate en la correlación, dice 50, 26, 99. Entonces, esta correlación es del mes anterior o del periodo anterior, porque en el mes de agosto nosotros comenzamos con el 700, 50, 27, 00. Entonces, yo debo buscar la diferencia, porque una de las cosas que se nos olvidó decir al inicio es que estos saldos iniciales deben ser iguales, porque significan que la conciliación bancaria del ejercicio anterior se realizó y en la conciliación definitiva los saldos tienen que volver a ser iguales. Entonces, si yo hago la diferencia entre el saldo inicial de la cuenta corriente con la cartola bancaria, me encuentro con una diferencia de 443.600, pero tengo que el cheque fue cobrado por 456. Ya, veamos cuál es la diferencia. Es justamente la diferencia del día 6 de agosto que regula el cargo erróneo. Es decir, el cheque era por 443.600, pero el banco lo pagó por 456, pero eso fue un error del banco, estos 12.000. Entonces, si yo hago la diferencia entre lo que cargó y el abono que hizo de regularización, llego al valor del cheque correcto. Ya. Pero eso que estoy haciendo yo acá, esta diferencia de los saldos, voy a ponerle este color de acá, esto no lo voy a considerar en la primera conciliación, porque esto proviene del ejercicio anterior y ese cheque fue girado en el ejercicio anterior, por lo tanto, tiene que estar en la conciliación del mes de julio. Ya. Veamos. Voy a mi resolución de nuevo. La cuota del préstamo sí y el pago automático. ¿Y qué abono habría realizado el banco que no registró la empresa? Era la cobranza de la letra de 3.300. Entonces, le voy a colocar aquí un color distinto, lo voy a colocar con rojo para que después al revisar ustedes se fijen que esto de este cheque 502699 y la regularización del error es porque el banco pagó en forma errónea el cheque y por lo tanto después tuvo que regularizar en la cartola. Pero esto viene del ejercicio anterior. Le vamos a poner que viene del mes de julio y por lo tanto no corresponde conciliarlo en el mes de agosto. Eso era lo más complicado que había allí y entre la suma y la resta que tenemos que hacer de estos cargos, llegamos desde el saldo del mayor, cuenta corriente, al saldo de la cartola bancaria que hizo el banco. ¿Qué hago yo acá? Esto es solo una conciliación matemática y por eso se llama primera conciliación, porque yo encontré los saldos. Y ahora tengo que ver la diferencia. ¿Qué cosas yo voy realmente a ajustar? Entonces, mi otro objetivo se genera a partir de esto. Ahora debo determinar los ajustes a realizar. Entonces, siempre voy a ajustar aquellas cosas que tengan la evidencia. Hechos económicos con evidencia o fundamento. ¿Y qué es lo que fundamenta o qué evidencia? La documentación mercantil, normalmente las notas de cargo, las notas de abono, las notas de crédito, las notas de débito, las facturas, las guías. Ya. Veamos. Estos cheques que la empresa giró y que no han sido cobrados aún por el banco, ¿debo hacer ajuste?
debo devolverle a la cuenta corriente esos cheques que no han sido cobrados por los clientes o los proveedores o los acreedores, en este caso un trabajador y un acreedor. ¿Los ajusto o no? No, ¿no es cierto? No los puedo ajustar porque yo giré los cheques para pagar una cuenta, para anticipar un sueldo. Por lo tanto, tengo que esperar un tiempo más para saber si efectivamente esos cheques se van a cobrar. Por lo tanto, no los voy a ajustar. Pero sí me voy a ir para el lado del banco, aquello que hizo el banco y no la empresa y que corresponda. La cuota del préstamo bancario, por supuesto que sí, tengo que descontarla de mi cuenta corriente porque se supone que yo pedí un préstamo y me está cobrando la cuota. Allí no hay especificación si hay intereses, por lo tanto asumimos que solamente es el capital y descontamos la cuenta de pasivo contra la cuenta banco. Creo que le íbamos a poner apellido que era Banco Chile. Después dice que pagó automáticamente la tarjeta de crédito y allí le puso gastos bancarios contra banco también y le vamos a poner Chile. Aquí uno puede entrar en la duda en la cuenta a utilizar porque puede ser que nosotros mantengamos una cuenta o en definitiva son los gastos asociados a esa tarjeta de crédito. Y después finalmente la cobranza de la letra, letras en cobranza, podríamos ponerle apellido, bancaria, que el banco me abonó producto que cobró esas letras en mi nombre y ahora me la está haciendo llegar a la empresa. Entonces, ya, la Nicole me está preguntando ahí que no entiende lo del cheque erróneo. Lo vamos a volver a repetir. Entonces, acá yo tengo mi Banco de Chile, tengo mi saldo inicial, tengo el ajuste 1, el ajuste 2 y el ajuste 3. Y al realizar esos ajustes, fíjense que yo llego al saldo final, que son los 10.619.675. Pero todavía tengo una diferencia con la cartola bancaria, pero esa diferencia de la cartola bancaria se indican en la conciliación definitiva o en la segunda conciliación, donde voy a dejar reflejado los cheques girados y no cobrados. Y eso yo se lo voy a sumar a mi cuenta corriente, más bien al saldo del mayor, para poder mandarle esto al banco. Entonces le voy a colocar aquí. Al banco se le envía la conciliación definitiva. Entonces ahí el banco se queda tranquilo porque indica que la empresa revisó la cartola y se percató de aquellos abonos que había hecho él y de aquellos cargos también que había hecho solo el banco y que no estaban registrados en la contabilidad. Y a partir de eso, además el banco se entera que todavía hay 2 cheques girados y no cobrados. Cuando él haga su conciliación, se va a tomar en cuenta estos cheques también que están en tránsito. Vamos a guardar. Entonces, cuando yo hago esto y a mí me preguntan cuál es el saldo real de la cuenta corriente, finalmente, después de todos los ajustes que se hizo, se llegó a 10.619.675. ¿Y qué queda pendiente para la conciliación del ejercicio siguiente? Son estos 2 cheques girados y no cobrados, que nos pasó con el cheque 26.99 que venía girado y no cobrado del ejercicio anterior y que fue cobrado en el mes de agosto. Entonces me voy a devolver a esto.
Vamos a recrear conciliación definitiva del mes de julio 2020. Esto lo vamos a recrear nosotros, ¿ya? Esto no venía en el ejercicio, pero nosotros le vamos a hacer la recreación. ¿Ya? Entonces se supone que yo tenía un saldo final al 31 de julio del 2020 y dentro de esto yo tenía menos cargos realizados por la empresa y no el banco, y tenía abonos realizados por la empresa y no el banco. Ya, vuelvo a repetir, estoy recreando la conciliación definitiva del mes de julio. Y es aquí donde, dígame. Ya, y acá es donde tenemos este cheque. Más arriba. Entonces acá, girado y no cobrado por 4.56. Pero el valor real del cheque, tenemos una diferencia ahí, diferencia aquí le vamos a colocar el valor del cheque, era ese. Ya. Entonces, al final, nosotros teníamos aquí un saldo igual a la cartola bancaria. Y el saldo que arrojaba era este inicial que nosotros traíamos acá. Entonces, ¿qué hice yo acá? Recreé la conciliación definitiva del mes de julio del 2020 y allí viene este cheque girado y no cobrado que me hace la diferencia de los saldos iniciales. Ahora, lamentablemente hay un error porque el banco lo cargó por 12.400 pesos más, pero la verdad del giro lo tiene la empresa, que son los 443.600 pesos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que, en primer lugar, antes de comenzar la conciliación bancaria, revisar si hay una conciliación bancaria anterior. Segundo, revisar que los saldos iniciales de ambos, tanto de la cartola como de la cuenta corriente, sean iguales. Y si no, hay que buscar la diferencia. Y a partir de ahí, yo comienzo. Entonces, ¿qué debíamos haber hecho? En primer lugar, haber detectado dónde estaba la diferencia de los saldos iniciales. Aquí nosotros nos dimos cuenta que teníamos una diferencia de 443.600 y nos percatamos que el banco sí había pagado el cheque del mes anterior, pero lo había pagado por una cantidad errónea y eso lo ajusta. ¿Ya? Esto el banco lo puede hacer, cargar y abonar las veces que disponga, porque la idea es que la empresa regularice lo que corresponda. ¿Ya? Recordemos que generalmente la información fidedigna de los cheques la tiene la empresa, porque la empresa es la que gira los cheques. Y en esta resolución llegamos finalmente a que estos cheques girados y no cobrados
tienen que aparecer en el mes de septiembre del 2020. Y si no, ahí se siguen revisando. Entonces, por lo tanto, el banco sí va a saber ahora que todavía está el 701 y el 702 sin cobrarse. Es decir, están en tránsito, son cheques girados y no cobrados. Ya. ¿Alguna consulta? Voy a grabar ahí para después enviárselos. Ya. Vuelvo a repetir entonces. Para poder realizar una conciliación bancaria, que es la revisión del dinero que está disponible en cuenta corriente y de las operaciones, tanto cargos y abonos que realizó la empresa y el banco, en primer lugar vamos a consultar si hay una conciliación definitiva del mes anterior. En segundo lugar, vamos a revisar que los saldos iniciales sean iguales, si no, revisar esa conciliación definitiva del mes anterior y saber dónde está la diferencia. Ya. En tercer lugar, vamos a comenzar a realizar la conciliación bancaria. En primer lugar, vamos a utilizar el método de los saldos encontrados y vamos a empezar a chequear todos aquellos cargos que realizó la empresa y no realizó el banco. Después los abonos que realizó la empresa y no realizó el banco. Y después nos vamos a la cartola y seguimos revisando cargos que realizó el banco y no la empresa y abonos que realizó el banco y no la empresa. Y ahí chequeamos, yo ahora lo puse con un reglón amarillo, pero la idea es ponerle un ticket a lo que esté correcto y le ponemos un signo de interrogación a aquello que está incorrecto o bien que no aparece como coincidente tanto en el mayor como en la cartola bancaria. Y a partir de ahí, nosotros nos vamos a hacer recién la primera conciliación, donde podemos comenzar del saldo del mayor, de la cuenta corriente, o de el saldo que viene en la cartola, teniendo el cuidado que si comenzamos desde el saldo de la empresa, los cargos hay que restarlo y los abonos hay que sumarlo. Y si comenzamos desde la cartola bancaria, los cargos se suman y los abonos se restan. ¿Ya? Esto vuelvo a insistir por el tema matemático que tenemos, porque una cuenta para la empresa es activo y para el banco es un pasivo. Entonces, un cargo es igual a un abono y un abono es igual a un cargo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó un poco más claro ahora? ¿Qué se hace una vez que se cobren esos 2 cheques que quedaron pendientes? Ya, estos 2 cheques que quedaron pendientes, cuando vamos al mes de septiembre. Ya, ¿qué esperaría la empresa? Que los cheques se cobren en este mes. ¿Ya? Ahora, si se los dio a fecha, porque pueden estar a fecha, o si están al día, recuerden que hay plazo. El plazo lo establece la plaza. ¿Se acuerdan de la plaza? Si eran de la misma plaza o si eran de diferentes plazas, ¿cuántos meses tenían de vencimiento o días? ¿Cuánto tiempo yo podía tener un cheque? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces, aquí nosotros tenemos que revisar la vigencia de los cheques girados. Entonces, supongamos que todavía están dentro del plazo y se van a cobrar en este mes. Si se cobran, esa diferencia es la que yo voy a tener en los saldos iniciales del mes de septiembre. Según la cartola, va a arrojar un saldo inicial de 10.619.675, perdón, según el mayor, y según la cartola, 10.819.325. Entonces, ya vamos a comenzar con una diferencia, pero sabemos que la diferencia está en los cheques girados y no cobrados. Y esperamos que esos cheques se cobren durante el mes de septiembre. Ahora, si hacemos la conciliación del mes de septiembre y no aparecen los cheques y la fecha está vencida, nosotros vamos a tener que anular los cheques.
porque los cheques ya no van a ser cobrados, porque la empresa le va a avisar al banco que en definitiva caducó el plazo, a no ser que el acreedor venga con el cheque a la empresa y lo validemos nuevamente con la firma al reverso, y ahí queda válido nuevamente para ser cobrado. Y lo mismo podría ocurrir con el empleado, que el empleado diga que se le perdió el cheque y al final hay que anular el anterior y cambiárselo. ¿Ya? Ahí habrían acciones administrativas que realizar por parte de la empresa para poder validar nuevamente los cheques, porque quien va a validar nuevamente los cheques es la empresa, no el banco. El banco definitivamente no los va a pagar si no están dentro del plazo exigido. ¿Ya? Eso es lo que podría ocurrir con los cheques. O se cobran o bien se anulan porque ya el plazo de vigencia pasó. Y aquí le vamos a colocar si sobrepasa la fecha de vigencia, anulación y posible cambio de cheque. O si no, también lo que podríamos hacer validación para que el proveedor lo vuelva a cobrar. Eso también puede ocurrir. ¿Ya? Si no sobrepasa la fecha de vigencia, ¿qué puede ocurrir? Esperar hasta el siguiente periodo, que en este caso sería octubre del 2020. ¿Ya? Entonces, es súper importante que cuando alguien maneja las cuentas corrientes tenga en consideración todos estos aspectos, porque todo esto puede pasar. El cheque se puede perder, el cheque se le puede sobrepasar la fecha de vigencia, se puede romper, se puede arrugar, el banco a veces no lo paga, no es legible el número, no es legible la firma y los devuelve. ¿Ya? Cuando uno va por caja, digamos, la devolución se la lleva quien va a caja a cobrar. Pero si nosotros mandamos el cheque como forma de pago y esos son depositados en cuenta corriente por la otra empresa, ahí los cheques comienzan a devolverse. Y ahí empieza también nosotros a ver si los vamos a protestar, si los vamos a cambiar, si los vamos a anular. Es decir, ya empiezan temas administrativos, como les decía. ¿Ya? ¿Continuamos con el otro o tienen alguna duda con este? Fíjense que este era como el más simple, porque no tenía datos adicionales, nosotros tuvimos que suponer lo que venía del ejercicio anterior, que es lo normal que ocurra, que viene una conciliación del periodo anterior. ¿Ya? ¿Les parece que pasemos al segundo? Y vamos a ver si me entendieron las fases. Ya. Este, como les decía, tiene un poquito más de antecedente. Este se refiere a la empresa PQR Limitada, donde tiene una cuenta corriente en el Banco Itaú y estamos hablando del mes de junio del 2020. Entonces, tenemos un saldo inicial al 2 de junio, que tiene una apertura, y un saldo final de 17.703.600. Y por otro lado, en la cartola hay 20 millones de inicio y con un saldo final de 45.384.100. Ya. Entonces, ¿en qué nos fijamos? Fijémonos al tiro. ¿Viene el mismo saldo? Sí, ¿cierto? Entonces le voy a colocar acá
saldos iniciales, ok, están correctos. Eso es lo primero que dijimos. ¿En qué otra cosa me tenía que fijar? Conciliación bancaria anterior. Conciliación bancaria anterior. ¿Hay conciliación bancaria anterior? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay o debería haber? ¿Dónde está la clave? ¿Por qué yo creo que hay o por qué yo creo que no hay conciliación bancaria anterior? ¿Quién se atreve? ¿Dónde estará la clave? Fíjense ahí, dice apertura. Es decir, la empresa recién el mes de junio del 2020 abrió la cuenta corriente. Por lo tanto, estamos en el primer mes de operación de la cuenta corriente. Entonces, no hay, dado que junio del 2020 es el primer mes de operación de la cuenta corriente, dado que se indica que hay una apertura. ¿Ya? Y eso es súper importante porque al decirnos que hay una apertura es porque recién está comenzando. Entonces, y más encima que yo veo que los saldos iniciales están ok. ¿Ya? Pero me voy a fijar en estos datos adicionales. Dice, el documento descontado por el banco el 15 de junio tenía un valor nominal de 5.350.000. ¿Ya? Eso nos sirve para saber si efectivamente vienen con descuentos o no. El 29 de junio es devuelto el cheque entregado en garantía por un contrato que se cumplió el 28 de junio. Y el cheque número 3005 fue entregado al gerente comercial para la creación de un fondo fijo. Esos son datos que vamos a tener que tomar en consideración para saber en definitiva los valores. A ver si se atreven ahora, igual como lo hicimos con el otro, 3, chequear operaciones que coinciden o que no coinciden entre el banco y la empresa. Ya. Veamos. Le vamos a colocar amarillo lo que coincide, ¿cierto? Veamos, primero, estos son los cargos que realizó la empresa. Veamos, hizo un depósito de 9 millones de pesos. Y lo vamos a buscar. Estos son cargos, estos son abonos. Ya, si yo me fijo en los abonos que hizo, lo voy a colocar aquí, cargos, abonos. Si yo me fijo en los abonos que realizó el banco, no encuentro el depósito de 9 millones de pesos. Entonces a esta operación le vamos a colocar inmediatamente un signo de interrogación. Es decir, este es un cargo que realizó la empresa y no realizó el banco. Veamos. Voy a poner, insertarle una... Ah, me fui. Bien, le vamos a insertar acá para colocar que estos son cargos y estos son abonos. Bien.
Veamos los abonos. Los abonos son más. Hay giro de cheque 3001, 3002, 3003, 3004, 3006, 3007, 3008. Y hay un pago de una comisión bancaria y veamos. Entonces revisemos el 3001. 3001 está acá. Le vamos a colocar con amarillo. Ah, al revés. Ya, amarillo. Veamos si es por 1.000.000 de pesos. Ok, coincide. Busquemos el 3002. 3002. Aquí está el 3002. 650. 650. Revisemos el 3003. 3003. Acá. Por 3200. Bien, ya vamos a revisar esa comisión. 3004 no está. Entonces, el 3004 también le vamos a colocar un signo de interrogación. Porque es un abono realizado por la empresa, giro de cheque y no cobrado. Lo vamos a pegar al ladito de ahí. Ya. Después busquemos el 3006. Tampoco está el 3006. Tampoco está. Después busquemos el 3007. Acá está. 1800. Creo que tiene un cero de más. Ya. Vamos a ver si hay una diferencia aquí. Diferencia entre cargo bancario y abono empresa. Ya. Y la diferencia está que el banco lo hizo 1, 2, 3, menos. Tenemos esa diferencia, la vamos a colocar en rojo. Si bien está girado y cobrado, pero hay una diferencia. Aquí también le vamos a colocar diferencia con el giro de la empresa. No la actividad, sino que el cheque que está girado. Ya. Y decía que el cheque 3005 fue entregado al gerente para crear un fondo fijo. Ya, si se fijan, el 305 no está. Por lo tanto, esto es un abono que hizo el banco y no la empresa. Ya, veamos. Esta comisión del 10 de junio, 65.900, está dentro de los cargos que hizo. Dice comisión y aquí está el impuesto. Ya, aquí están. Estas dos cosas, dice comisión e impuesto, corresponden a esta comisión que pagó el banco. Ya eso coincide, porque las comisiones cobran impuestos. Después, eso está correcto. El cheque 3008 no está. El cheque 3008, entonces tenemos otra diferencia de un abono que realizó la empresa y no el banco. ¿Ya? Y creo que ahí estaríamos ok con la empresa. Tenemos un cargo que realizó la empresa y no el banco, y 1, 2, 3 abonos que realizó la empresa y no el banco, y si bien tenemos coincidencia en el cheque 3007, tenemos una diferencia con respecto al cargo y abono que hicieron ambos, seguramente por el 0. Y lo otro, vamos a buscar acá, esto es un abono realizado por el banco y no la empresa. Ese otro signo de interrogación que vamos a tener. Acá tenemos otro, que es el préstamo.
Y tenemos otra cuota de préstamo. Es decir, tenemos 1, 2, tenemos un descuento documento y un préstamo. Y nos cobró inmediatamente una cuota. Nos abonó y nos cobró una cuota. Ya, es decir, un cargo que realizó el banco y no la empresa y 2 abonos que realizó el... perdón, aquí hay otro. 2 cargos que realizó el banco y no la empresa y 2 abonos que realizó el banco y no la empresa. Pero sabemos que en el fondo este cheque sí fue girado al gerente para la creación del fondo fijo y en el fondo la empresa no lo registró. Ya. Veamos qué nos trae la primera conciliación. Vamos a partir ahora de la cartola bancaria. Vamos a partir del saldo 45.384.100. Y vamos a ver cargos contabilizados por el banco y no la empresa. Voy a la cartola. Ya, cargos. Inmediatamente los tengo acá. 2.600, los 300, pero tengo la diferencia de el 1.620.000, ¿cierto? Entonces, diferencia en el cheque 3.007, que era el 1.620.000. Si quieres hacemos la diferencia entre este, para que después ustedes lo puedan ver, menos ese. La cuota del préstamo. La cuota del préstamo, que es evidente que no la teníamos. Y giro de cheque del gerente, que tampoco lo teníamos. Ya. Después vienen los abonos hechos por el banco y no la empresa. Primero el descuento de la letra y después el abono del préstamo. Ya. Ahora revisemos aquello que hizo la empresa y no el banco. El depósito de 9 millones, ya vimos que era el que estaba acá. Y abonos que registró la empresa y no el banco. Revisemos. Tenemos el 3004, el 3006 y el 3008. Los voy a copiar. 3004. Como el 3006 está pegadito. Y el 3008. Profe, una consulta. Dígame. Que me confunde un poco donde dice, bueno, cargos contabilizados por el banco y no por la empresa, ya, y rellenamos ahí, entendí eso, pero después de nuevo dice lo mismo. ¿Por qué no se hace todo de una vez si, digamos, dice el mismo título? Acá dices tú. Claro, ahí, por ejemplo, dice cargos contabilizados por el banco y no por la empresa, y abajo dice lo mismo. No, porque Ah, dice no, cargos dice contabilizados abono, por la perdón, empresa y perdón. no por el banco. Entonces, mira, lo que hay que ver, yo te voy a repetir. Cuando estamos en el libro mayor, nosotros aquí vamos a revisar los cargos y abonos que hizo la empresa y no hizo el banco. Y ahí tú te fijaste que había un cargo realizado por la empresa y no por el banco, y había 1, 2, 3 abonos realizados por la empresa y no por el banco. Ya, hiciste eso. Y después te fuiste a la cartola y te fuiste a revisar los cargos y los abonos y te percataste que tenías 2 abonos realizados por el banco y no la empresa y 2 cargos realizados por el banco y no la empresa. Pero tenemos una diferencia, que el banco cargó mayor cantidad por el cheque 3007 que el valor real, que era 180.000. Entonces ahí tenemos, en este caso manda el banco porque tiene un mayor cargo realizado por el banco y no la empresa, porque la empresa tenía 180.000 y el banco tiene 1.800.000. ¿Ya? ¿Se entiende ahora o no? Sí, sí, ahora sí, perdón, todo bien. Ya. No, si igual uno se enreda porque como trabajamos al revés, ya. Después que hicimos todo esto, entonces ahí nos damos cuenta que del saldo de la cartola llegamos al saldo contable que teníamos al 30 de junio.
a los 17.703.600. Ya. Y ahí estamos bien. Ahora, ¿cuál era mi otro paso? Siguiente paso. Realizar los ajustes contables que correspondan y de los cuales tenemos las evidencias. Ya. Veamos. Dice, cheque en garantía. El banco dice, se contabiliza devolución de cheque en garantía. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque dentro de los antecedentes que nos dijeron, nos dijo que el 29 de junio es devuelto el cheque entregado en garantía por un contrato que se cumplió el 28 de junio. Entonces, lo que hacemos nosotros es devolverle al banco el cheque en garantía. ¿Ya? Después vamos a ver que estas cosas también se hacen y se entregan cheques en garantía, tal como las letras también podrían garantizar préstamos. Se contabiliza la cuota del préstamo, nos cobran los 2.600.000 y lo rebajamos del banco. Contabilizamos el fondo fijo a la gerencia, que no estaba registrado, que eran los 300.000. Después, dice que el banco me abonó 5 millones, pero que la letra en cobranza era por 5.350.000. Entonces, ¿qué debe asumir uno? Que la diferencia es una comisión que tiene el IVA incluido. No sé si aquí estaba considerado el 19. Déjenme mirar. Dividido 1.19. Ya, era más. ¿Ya? Lo vamos a cambiar mejor acá, porque lo vamos a considerar como lo que corresponde. Y ese le vamos a hacer la diferencia. Ya. Entonces aquí le vamos a colocar. Ese es el descuento del documento. Esta es la cobranza. El descuento te lo hacen. Hay dos posibilidades. Te cobran la cobranza por la letra y cuando te hacen el descuento te cobran otro interés. ¿Ya? Pero esta es una letra que tú enviaste en cobranza. Mira, vamos a hacer esto. Cuando yo lo envié en cobranza, hice el siguiente asiento. Lo saqué de la cartera de las letras por cobrar y la llevé en cobranza bancaria. Esto es lo que hice. Se envía letra por cobrar a cobranza bancaria. Aquí uno incluso le pone el número de la letra. No sé si la letra está. No. Aquí le vamos a colocar letra, número, XX nomás le vamos a colocar ahora. Ya. Entonces, ¿qué hicimos cuando nosotros registramos este asiento contable? Lo sacamos de la empresa y lo llevamos al banco. Entonces, posteriormente, esta letra la enviamos al banco y el banco nos cobró una comisión por cobrar la letra. A veces esta comisión te la cobran en forma anticipada o al momento de la cobranza. En este caso, la pagamos porque él solamente me abonó 5 millones y el documento era por 5.350.000. Entonces, la diferencia nosotros la vamos a considerar como una comisión y como las comisiones tienen IVA incluido, lo vamos a dividir los 350.000. Le vamos a colocar IVA incluido. Por lo tanto, los 350 tenemos que obtener el valor neto de la comisión y la diferencia es el IVA crédito fiscal entre los 350 y los 294. ¿Ya? Eso vamos a hacer un arreglo porque ese IVA estaba erróneo. Y lo otro, que el banco me abonó en cuenta corriente, que para mí es un cargo de los 30 millones de un préstamo bancario que yo solicité, pero que él ya me cobró la primera cuota.
Y ahí también pueden haber intereses involucrados por eso. Ahorrarle ese número de ahí. Ya. Entonces, hasta ahora, ¿qué hice? Hice mi primera conciliación. Descubrí cuáles eran los registros contables que tenía que hacer. Los abonos realizados por el banco y no la empresa, y los cargos realizados por el banco y no la empresa. Ahora, todos corresponden porque en el fondo todos tienen la evidencia de que hay un documento enviado en cobranza, que hay un préstamo solicitado, que hay un cheque girado y no cobrado, o en este caso cheque girado y cobrado y no registrado como fondo fijo. Y ahora tengo que hacer la segunda conciliación y la definitiva. Parto nuevamente de la cartola, le agrego la diferencia del cheque porque eso lo tiene que arreglar el banco, no la empresa. El depósito que está pendiente, depósito en tránsito, le podemos colocar aquí, aunque debería ya haberlo depositado. Y después tenemos el cheque 3006 y 3008 que están girados y aún no han sido cobrados. Y así llegamos al saldo según el mayor, 51.003.600, que sería el nuevo saldo que va a tener nuestro... Ya vamos a crear aquí no hicimos el mayor. Hagamos el mayor. Banco Itaú. Teníamos un saldo inicial de 20 millones. Y después habíamos llegado a un saldo final de 17. Y vamos a ver el ajuste, el 1. Vamos a sumarle acá. Después tenemos otro acá. Después tenemos otro. Tenemos otro cargo. Después tenemos otro cargo. Y ahí con esto sacamos el nuevo saldo. Vamos a hacer la sumatoria. ¿Estamos bien ahí o no? No es mucho. A ver, préstamo, letra en cobranza, 5 millones. Ah, ya. Pero después. Vamos a correr ahí. Y solamente vamos a sumar a partir de ahí. Ya. Y ahí sí saco saldo final al 30 del 06. Después de ajuste. Después de ajustes. Ya. Y si revisamos la conciliación definitiva, vemos que llegamos a los 51.3.600. 51.3.600. Ya. Entonces, reflexionamos. Dice, la diferencia del cheque 3007 debe dejarse pendiente para una revisión más profunda, debiendo analizar el control de emisión de cheque o bien revisar el monto de la factura a la cual corresponde el pago. Ahora, nosotros asumimos que el cheque 3007 está bien emitido a partir de la empresa, pero igual nosotros podríamos aconsejar y asesorar de que se revise en definitiva el cheque girado y la factura a la cual está sustentando o evidenciando. En una de esas es de 1.800.000, pero si hubiese sido por 1.800.000, el proveedor o el acreedor hubiese llamado la atención. O a lo mejor el registro del abono bancario está erróneo, ¿no?
El depósito de fecha 26 de junio por los 9, este depósito se debe dejar pendiente hasta que sea realmente contabilizado por el banco, ya que su no ingreso debe ser investigado para constatar la forma en la cual se realizó dicho depósito. Claro, porque si uno piensa, es del 26 de junio, estamos haciendo el corte el 30 de junio. Por lo tanto, uno podría pensar, ¿por qué se demora tanto en ingresar al banco? Y ahí a lo mejor hay que revisar. A lo mejor no se hizo efectivo y está por ahí todavía pendiente. Es decir, nosotros tendríamos 9 millones más en el banco cuando a lo mejor todavía no se formaliza ese depósito. ¿Ya? Estos son como alcances que uno pudiera hacer después de las conciliaciones. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Entonces, aquí corregimos el tema del IVA. Les expliqué eso de la cobranza y aquí lo hicimos desde la cartola hasta el mayor. Ya. ¿Alguna duda? ¿Pudieron hacer los otros ejercicios que estaban en el aula que tenían resolución? Yo, profe, hice, o más que hacer, revisé paso por paso la resolución ¿Ya? y bueno, no eran quizás tan largos como estos, pero sí entendía de dónde salía cada número. Solamente a veces me topaba con algunos errores, por ejemplo, que decía el número del cheque, que a veces ¿No coincidía? no coincidían, claro, con el monto y obviamente que se refería a ello y estaba con un número distinto. Ya. Pero sí se entiende todo y de a poco va saliendo. Ya, lo que pasa, tal como, muchas gracias Sebastián, lo que pasa es que igual son complejos en el sentido que uno no tiene la información a la vista, sino que solamente tiene datos. Entonces, pero cuando uno hace las conciliaciones bancarias en la empresa, en terreno, por supuesto que están todos los antecedentes, uno puede pedir la factura y se hace más viable el tema de la conciliación. Entonces, lo que uno tiene que tener acá en consideración es el dato. Está el dato, ¿cuál es el real? Porque a veces uno igual entra en dudas. ¿Será que el cheque era por 1.800.000 y no por 180.000? ¿Por qué ese depósito de 9 millones de pesos todavía estará pendiente si lo hicimos el 26 de junio? ¿Qué habrá pasado? Entonces ahí uno, además de hacer este tema matemático, porque es un tema matemático de cuadratura y de ajuste de primera conciliación, pero nuestra labor está, además de hacer esa conciliación, es en determinar qué ajuste hay que hacer realmente a este activo que en definitiva si ustedes se fijaron, de 17 millones pasó a 51 millones. Profe, una Entonces, consulta, ¿le puedo consultar? Bueno, ayer cuando lo estaba analizando me preguntaba yo por qué pasaban estos desajustes. ¿Cuándo se dejaba de informar algo? ¿Por qué el banco no se entera? ¿O por qué uno no se entera o no lo registra? ya, lo que pasa es que hoy día nosotros con el tema online y el tema de tener las cuentas corrientes a través de internet es mucho más fácil. Si uno va, aparecen los cargos y abonos diariamente, pero es la empresa la que se tiene que preocupar de hacer esa revisión, porque puede ser que el banco te cargue y abone todos los días, pero y si tú no lo revisas a diario, no te vas a enterar. Si yo hubiese revisado el día 26 de junio, que efectivamente por último el depósito hubiese estado en tránsito, pero ahora al 30 de junio al realizar la conciliación bancaria me estoy dando cuenta recién que no estaba el depósito, entonces ese es un tema de control de la empresa. ¿Ya? El banco generalmente va a actuar en relación a los documentos que tiene, a las notas de cargo. Si tú le pediste un préstamo, lo puedes pedir en línea el préstamo y el préstamo te lo van a autorizar automáticamente.
y tú después vas a revisar tu cuenta corriente y está el préstamo, pero paralelamente te descontaron todos los intereses que corresponden a la operación de haber facilitado el dinero en préstamo. El tema de las tarjetas de crédito. Si tú no pagas la tarjeta de crédito, hay una fecha de vencimiento y tú firmaste un contrato donde dice que te van a descontar un mínimo y ese mínimo te lo van a descontar. Entonces tú vas a decir, "Ay, pero ¿por qué me lo descontaron?". No, porque el contrato dice que si tú no pagas la cuota que corresponde al mes, te van a descontar la cantidad mínima. Y eso te lo van a descontar. Ahora, si no tienes plata o dinero en cuenta corriente, te lo van a girar de la línea de crédito. Y ahora, si no tienes en la línea de crédito, ahí entre el ejecutivo que tienes tú en la cuenta corriente y el agente, van a tener que comunicarse con la empresa para irle comunicando estas cosas. Antiguamente, cuando no había líneas de crédito, te llamaban, mire, usted está sobregirada, entonces se requiere que usted vaya a hacer depósito. Eso cuando lo hacíamos físicamente. Hoy día te llega una notificación de esa y tú vas y buscas dinero en otra cuenta corriente, en una cuenta de ahorro, traspasas de una cooperativa y haces las transacciones. Pero hay que estar con el control encima. Por eso, en definitiva, la conciliación es un mecanismo para controlar, pero la fecha de realización va a depender, porque si la empresa tiene mucho movimiento y maneja una gran cantidad de dinero, la conciliación no va a poder ser cada 30 días, va a tener que hacer semanalmente o en algunos casos diariamente. Ya, sobre todo cuando tú esperas que un cheque esté depositado, que un cliente te haya hecho una transferencia, porque un cliente igual te puede decir, le hice la transferencia. ¿Y qué pide uno? El comprobante de la transferencia, a pesar de que a ti te mandan un correo, pero así todo, tú necesitas del comprobante porque el correo no te va a servir para sustentar, te va a servir el comprobante de la transferencia que realizó tu cliente. Generalmente, yo no sé cómo lo harán ustedes, pero yo siempre que pago alguna transferencia, igual, a pesar de que yo sé que le va a llegar el correo de notificación, porque también me llega a mí, yo le mando el comprobante de la transferencia. Y ahí sale el número de operación, el monto, el nombre de la persona que te está transfiriendo y a quién le hiciste la transferencia. ¿Ya? Pero igual hay errores. Igual, de repente, igual uno se percata que hay diferencias. Porque también el banco se puede equivocar. Te puede cargar o abonar dineros de otras cuentas corrientes. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque ese es el mecanismo que se utiliza para hacer fraudes muchas veces. Porque a ti te pueden hacer un depósito de 10 millones de pesos un día, después te lo sacan y tú dices, pero ¿por qué hicieron eso? Porque utilizaron tu cuenta para hacer esta transacción fraudulenta. Ahora, es posible igual que haya un error de parte del que registra y todo, pero generalmente no es así. Hay que tener mucho cuidado con el tema del lavado de los activos a través de las cuentas corrientes. A veces son valores mínimos, pero uno igual tiene que estar revisando allí la tarjeta de crédito, por ejemplo, la línea de crédito, te da todo el detalle de los intereses que te cobran a diario, de las compras que hiciste, las compras que no están todavía cargada la tarjeta. Todas esas cosas te sirven de chequeo. Y por supuesto revisar la parte de abajo que dice intereses y descuentos y que te cobran un interés sobre otro interés y ahí ellos solo saben esa cantidad de intereses que te cobran. A veces uno no se da cuenta de que aparte de la comisión anual que le cobran en las cuentas corrientes, también hay algunos intereses, porque incluso el impuesto de timbre y estampilla que a uno le cobran y tú dices, ¿pero por qué? Claro, porque el cheque no paga, pero la otra transacción, que hiciste un documento, que firmaste un documento, hiciste un préstamo, por lo tanto te van a empezar a cobrar los intereses también. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta?
Gracias, profe. Ya, Sebastián. Si no, lo dejamos hasta aquí y mañana vamos a comenzar con las letras mejor porque igual hay pocas personas y la verdad que quiero que estén todos.